¿Desde dónde? ¿Desde que dije buen día o desde la plataforma? Desde que sacamos el film de la... Bien, lo expliquemos desde otro lugar. Kelsen dice que en la naturaleza nosotros encontramos hechos, no leyes, y que esos hechos representan un ser, en tanto que la norma expresa un deber ser. Hay una aspiración, hay un imperativo en la norma que no se da en los hechos de la naturaleza. Y él pone como ejemplo el pez grande que se come al pez chico, que es un dato que nos aporta la naturaleza. ¿Sí o no? El pez grande se come el pez chico. Nosotros, pregunta Kelsen, ¿podríamos inferir que es obligatorio que el pez grande se coma al pez chico? No, no hay una norma que diga que el pez grande se tiene que comer al pez chico. Es un dato, ¿cómo? Claro, lo hace por naturaleza. La pregunta que uno hace, ¿viste? Porque por ahí abre una ventanita y dice, ¿no pasa lo mismo entre nosotros? ¿No pasa que hay peces grandes que no comen a los peces chicos? Donde habría una analogía, ¿no? Por ahí entre lo que pasa en la naturaleza y lo que pasa en la sociedad. Pero bueno, después lo veremos a eso. Lo que yo decía es que si nosotros tenemos que entender esa naturaleza, primero es precisar si es que todos o todas lo entenderíamos de la misma manera, o cada cual tendría una interpretación de la naturaleza desde sus propias coordenadas. ¿Se entiende esto? No habría una única forma, porque los que sostienen el naturalismo dicen que habría conocimientos que serían inmanentes, que serían eternos, que serían universales, y que cada hombre y mujer también lo podría conocer porque lo lleva inscripto, lo lleva grabado en su alma. O sea, habría como una forma natural de comprender la naturaleza. Es lo que ellos dicen. Entonces, ante eso, la respuesta, por ejemplo, cuando ellos dicen que nosotros podríamos inferir leyes universales de la naturaleza o del derecho natural, diríamos que el hombre y la mujer, daba que se plantea como hombre por la época, ¿no? Por eso lo digo de esa manera. ¿Cómo? En esa época sí, hoy no, hoy como que somos más específicos, pero bueno, la naturaleza humana, diríamos que el hombre tiene una tendencia hacia la paz y que rechaza la violencia. Esa podría ser uno de los postulados que nos da el orden natural, esa ley natural. Y nos quedamos pensando, porque nos hace ruidito que no es tan así. Entonces, no, ni ahora ni nunca. Yo creo que siempre hubo conflictos, digamos, o sea, hay intereses que son diferentes y que son encontrados, y no porque haya ese interés diferente o encontrado, esa persona no es natural. Digo, hay gente que es narcisista. Podremos ver si es un rasgo de la personalidad o un trastorno de la personalidad. Lo dirán los psicólogos, no nosotros. Pero sin embargo, esas personas son naturales, existen. Hay una tendencia hacia la sobrevaloración del ego o el amor propio que muchos o muchas de nosotros, nosotras lo tenemos. Y no por eso dejamos de ser naturales. Entonces, ¿cómo es que pretenden ellos explicar lo natural? Y acá hay una secuencia lógica que estaría dada por lo natural es lo normal para la mayoría absoluta de las personas.
Esto es re importante que lo retengan también, no solo para ahora. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablen de naturalizar comportamiento, van a estar haciendo referencia a esto. Atribuirle a la naturaleza algo que es normal, pero porque lo pensamos la gran mayoría, no porque en sí mismo sea natural. Entonces, el interrogante que nos surge acá es si lo natural nos resulta una construcción social desde que requiere de la concurrencia de la mayoría absoluta para determinar una pretendida normalidad. ¿De quiénes? De la mayoría y la minoría. Desde acá. La última parte. Bien, bien. Si anda, Maxi. Sí. A ver, ahora vamos a poner un ejemplo. Veamos la secuencia. Para explicar lo que sería natural, ¿qué es lo natural? ¿Qué es el orden natural? ¿Qué es el derecho natural? Tenemos que pensar que tiene que haber una propiedad de normal. ¿Y cómo se constituye esta normalidad? A partir de un acuerdo entre la mayoría absoluta. ¿Cuál es la mayoría absoluta? ¿Ah? No. La mitad más uno es la mayoría absoluta. Somos 100 y hay 51, esos 51 estarían diciendo qué es lo normal y lo natural. Vamos a un ejemplo. ¿Estaría ahí explicada la secuencia? Lo veamos ahora con un ejemplo. Ustedes saben que desde tiempos remotos, desde la antigüedad, la propia sociedad, antes de la existencia del Estado, ¿no? Antes de la modernidad, las distintas sociedades, porque no podemos hablar de una única sociedad, sino que hubo muchas sociedades, bueno, distribuía los roles, lo que hoy se dice mandato, entre varones y mujeres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué rol le tocaba a la mujer si nosotros pensamos en que había un espacio público y un espacio privado? ¿Cuál era el rol de la mujer? El de lo privado. ¿Y cuál era la función que tenía la mujer? La crianza de los hijos, el orden en el hogar, la atención de los enfermos, la asistencia de cualquiera de los miembros de la familia. ¿Era normal o no? Era. ¿Y qué era también normal? Que la participación pública era del hombre. De hecho, los espacios públicos eran para el hombre. La mujer no podía votar, no lo podía hacer, no podía estudiar, no podía negociar. Digamos, habíamos hablado el otro día de esto de que necesitaba del padre o del marido, digamos, para que vean cómo era de patriarcal el modelo. Nada, porque no podía ocupar función, no podía estudiar nada, digamos, estaba vedado. La mujer estaba destinada a los cuidados. Si nosotros pensamos en el régimen del cuidado, que hoy existe, nada más que está más diversificado. Hoy el cuidado te lo da el mercado, te lo da la sociedad, te lo da la propia familia también,
pero en ese momento era exclusivo de la mujer, era una función exclusiva. La mujer organizaba la vida en lo privado, el varón participaba de la vida pública. Ahora, ¿eso era normal? Sí, en ese momento, lo pensemos en ese momento, era normal. Bien, ¿era natural? Hoy les hago la pregunta, ¿es natural? No, pero en ese momento se naturalizó de tal manera que todos y todas creíamos que la mujer tenía que estar en la casa cuidando los hijos. Todo, por eso. Entonces, ¿qué es la construcción social? La construcción social tiene que ver con lo natural, porque con esto que estamos diciendo, cada cultura entendería como natural lo que la mayoría entienda como normal. Exactamente. Nada más que lo desagregamos. En realidad, ¿qué entendemos por natural? Lo que es normal. ¿Para quién? Para la gran mayoría. A la inversa, la gran mayoría es la que determina lo normal en un momento determinado, en un lugar determinado, y eso se transforma en natural. ¿Estamos? Ahora, ¿quiénes somos ese nosotros o nosotras? Y ya la metimos en el medio a las comunidades indígenas que piensan de otra manera. Eso que vos estás diciendo que estoy de acuerdo es lo que pensamos la mayoría, pero hay una minoría que está ausente acá en el aula que piensa de otra manera. Pongamos un ejemplo. Ustedes saben que, ¿cómo? Les pongo un ejemplo. Eh, creo que era 2006, 2007, no, 2005, 2006. Trabajaba en Misiones y conocí las comunidades Aba Guaraní que hay en Misiones, que vienen desde las cataratas del Iguazú hasta Posadas, distribuidas en toda la selva misionera. Las comunidades en general tienen su propio lenguaje, no hablan español, muy poquito hablan del español. Obviamente mantienen sus costumbres. Y una de esas costumbres tiene que ver con la celebración pública de la menarca. No sé si saben lo que es la menarca. ¿Qué sería? La primera menstruación. La primera menstruación, que para nosotros es un dato íntimo, porque no publicamos en el Face cuál es la primera menstruación, en este pueblo guaraní tiene como trascendente el hecho de la continuidad y la vigencia de la cultura. Porque si hay menstruación, hay fertilidad. Y si hay fertilidad, hay posibilidad de reproducción. Por lo tanto, esa menarca no le pertenece a ella, sino que es comunitaria, es como que se lo vive de esa manera. Yo no puedo explicar que una niña, porque es una niña la que tiene la menarca, cumpla digamos, ese mandato cultural y se exhiba de esa manera, porque hay como una representación que va más allá de la persona. Obviamente, lo agarramos nosotros, que somos occidentales del mundo del derecho, y decimos, no, hay una violación de los derechos de la niña,
porque hay un tratado internacional que dice tal cosa y hay una ley también que dice tal cosa y el sistema internacional y bla, 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 bla. Y la cultura, ¿quién nos ha dado ese poder de poder juzgar cualquier cultura, cualquier realidad, cualquier situación, porque somos la mayoría o porque somos los que entendemos qué es normal, qué no es normal y qué es natural y qué no es natural? Si usted me dice, a propósito del ejemplo, ¿a dónde apuntamos con esto? Que cuando hablemos del nosotros o del nosotras, veamos a quién estamos incluyendo dentro de ese nosotros y nosotras. Y pensemos en las ausencias que hay en ese nosotros y en esas nosotras. ¿Por qué es importante las ausencias? Nadie nos enseña a pensar en las ausencias, en lo que no salen en la foto, en la grabación, que también existen, que también son naturales y que también son normales. ¿Sí? Lo que vos decías como para completar esto de la normalidad o la pretendida normalidad. Cuando Kelsen piensa la idea de la pirámide, en realidad lo hace para, este, para ir escalonando la jerarquía de las normas. En primer lugar, para expresar de que existe un sistema jurídico que tiene normas que tienen subalternidad con respecto a otras. Subalternidad significa que están por debajo de otras. Entonces él, cuando piensa el sistema como una pirámide, habla de que hay dos principios que son importantes para estructurar esa pirámide, que los vieron en el ingreso. ¿Cuáles serían? No, 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 los principios que sostienen la integridad del sistema. En realidad es supraordenación y subordenación. Subordinación. Subordinación. El sistema se estructura desde arriba hacia abajo, nunca a la inversa. Y las normas que están por debajo, en los escalones inferiores, están subordinadas por una cuestión de jerarquía a las normas que están en los niveles superiores. ¿Cómo? No, no escucho. Supra, de arriba hacia abajo. Subordinación de las normas inferiores a las normas superiores. Porque tienen su origen en las anteriores. Veamos un ejemplo que le va a servir también, le va a ser súper útil para lo que es derecho público y para lo que es derecho internacional. Kelsen plantea, lo hagamos, a ver, lo traduzcamos a Kelsen porque si no va a ser alemán puro para todo. Acá hay una norma que usted va a decir al toque, la Constitución Nacional. Sí, bueno, le pongamos Constitución Nacional. Que en su articulado, por ejemplo, artículo 75, anteriores en realidad, porque el 75 es el que habla de las atribuciones, crea el poder legislativo o el Congreso. Y al Congreso, con el artículo 75, le da la atribución de sancionar leyes. Lo está ordenando. A su vez, la Constitución Nacional crea
el Poder Ejecutivo y le da la atribución a ese Poder Ejecutivo de dictar decretos que reglamentan esas leyes. Ya lo van a estudiar el tema de los decretos autónomos, pero en general los decretos están reglamentando una ley previa y no la pueden contradecir. ¿Estamos hasta acá? Bien. Además, esta Constitución Nacional crea el Poder Judicial y le da como atribución a ese Poder Judicial la de dictar sentencia. O sea, organiza y distribuye el poder en órganos que la propia Constitución crea. ¿Estamos con eso? Bien. Veamos acá. La Constitución establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia fundada en ley. ¿Cuál principio es ese? ¿Pasa la silla, Fede? Claro, ¿cuál principio es el de la Constitución que establece el de la propiedad privada? Artículo 17 de la Constitución. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en función de una sentencia basada en una ley. O sea que requiere dos causas, una causa legal y una causa judicial. ¿Estamos hasta acá? Cuando una persona contrae un préstamo y como garantía de ese préstamo firma una hipoteca, sabe que si no cumple con ese préstamo, con esa deuda, si no la paga, va a ser privado de su propiedad a través de una sentencia dictada por el Poder Judicial, causa judicial, que está basada en una ley sancionada por el Congreso, que encuentra su origen en la Constitución. ¿Se entiende esto? Causa legal es la que proviene de la ley, judicial es un proceso, un debido proceso. Para que yo pueda ser privado de mi propiedad, tengo que participar en un proceso con las garantías debidas y además tiene que haber una causa legal, una ley que a mí me pueda privar de la propiedad. Esto se justifica porque la propia Constitución le da eficacia jurídica tanto a la ley como a la sentencia, en razón de que tienen entidad para que yo pueda ser privado de mi propiedad. Puede ser la expropiación, puede ser la garantía de una hipoteca, puede ser un embargo y la ejecución en un juicio. Claro, pero hay una causa legal que está basada en la ley y hay un proceso de expropiación. Eso voy. ¿Sí? No, pero las dos son excepciones al principio de la inviolabilidad de la propiedad. Eso. Primero, hay una ley que reglamenta la expropiación, hay otra ley que declara la necesidad y otra ley que declara la utilidad, y hay un proceso de expropiación que se hace en los tribunales. ¿Estamos? Bien. Cuando yo soy, supongamos que el caso que dice el compañero, el caso de una expropiación, mi propiedad es declarada, o se declara un interés público en mi propiedad. Por lo tanto, se inicia un proceso, yo participo del proceso y culmina con una sentencia en la que ordena que se me expropie el bien. Cuando yo recibo esa sentencia y cuando soy expropiado,
Yo acepto la expropiación porque yo tuve la posibilidad de participar en la instancia defensiva. O sea, yo pude ser oído, pude ser escuchado en ese juicio. Pero acepto que es lo dado, que es lo constituido y que en realidad voy a ser privado de la propiedad, pero porque se dieron las dos causas que menciona la Constitución. Sí, espera. Si vos me permitís, como para que no se os vaya la idea, yo cierro el círculo y vamos al ejemplo. ¿Dale? Ya lo vemos, pero permítanme esto de poder cerrar. En este paso a paso, yo reconozco la validez del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque hay una norma allá arriba, que es la norma fundamental, la que le da fundamento a todo esto y hace que yo adhiera a esta solución. Son como las reglas de juego de vivir en sociedad. Sí, por otro lado, yo voy al centro y cuando estoy bajando de mi vehículo, vienen dos chicos en moto con un revólver y me apuntan y me obligan a que yo les entregue la llave de mi vehículo. ¿Cómo? Sí, se bajaron de una moto. No, no, no. Yo les tendré que entregar la llave porque está en juego mi vida, digamos, o sea, el auto o mi vida. Pero yo no reconozco la validez del acto de esa persona, porque tampoco tiene una causa legal y tampoco hubo un procedimiento que a mí me dé una aproximación a la idea de que fue justo lo que ellos hacen. Entonces, está bien, me desapoderaron, me quitaron la propiedad de mi bien, pero yo no les reconozco ni validez ni vigencia a ese procedimiento, pero sí a este. Podemos cambiar, digamos, la casa por el auto, lo que sea. Estaba hablando de un bien de mi propiedad. En un caso hubo todo un sistema jurídico que avaló la pérdida del dominio y en otro caso no. ¿Se entiende esto? Bien. Cuando le preguntan a Kelsen, esto es muy artesanal, ¿no? Lo que hemos venido trabajando, pero en realidad lo que quiere dar cuenta es la explicación de Kelsen, de cómo se construye el sistema jurídico, de que cada norma va reconociendo su origen y fundamento en una norma anterior. Por lo tanto, no puede desafiarla, no puede decir lo contrario porque viene de esa norma. Cuando llegamos a esto, porque la pregunta acá, el kit de la cuestión, en esta línea, en este pensamiento de Kelsen, si yo digo, esta es construcción humana, esta es construcción humana, esto es construcción humana, no tiene injerencia de otro lugar. Vamos a llegar a la primera norma. Entonces la pregunta Kelsen es, ¿de dónde sale esta primera norma? Lo demás está clarito porque viene derivado de este razonamiento que estamos haciendo. Entonces Kelsen dice, esta primera norma en realidad es hipotética. ¿Y cómo explica él lo hipotético de la norma? En el sentido de que esta primera norma es válida en tanto y en cuanto quienes están dentro del sistema admiten la validez con la que fue creada esta norma. ¿Quién crea esta norma? En el caso nuestro, la Constitución. El poder constituyente no es el gobierno. Acá sí fue gobierno y poder constituyente, pero generalmente es poder constituyente originario. Bien ahí. ¿Cuándo fue el poder constituyente originario? 1853, 60.
Lo aceptamos porque el poder constituyente originario es fundante del sistema jurídico argentino, en tanto y en cuanto nos dio la Constitución de 1853-60. Es válido, está vigente, tiene eficacia, tiene eficacia. Eso es lo que justifica este sistema jurídico, porque esa norma hipotética fue aprobada por un acto de autoridad. ¿Por quién? ¿O quiénes? Los que tenían poder en ese momento. Hay constituciones que son monárquicas porque las da el rey. Acá hubo una clase social que dio la constitución, la primera constitución. Que acá viene la pregunta, ¿qué pasa acá? Esta norma hipotética que nosotros le reconocemos validez y admitimos que es la fundante del orden jurídico, y ahí va la crítica que le hacen a Kelsen. Le dicen, che, Kelsen, no sé cómo será en alemán, cómo se dirá, pero le dicen, vos en realidad lo que estás planteando acá, al remitirlo a un momento fundacional, o sea, que es quien da la norma, estás haciendo referencia a que esa persona tiene una cultura, tiene una historia y tiene una pertenencia. Grabemos esto de pertenencia. No fue cualquiera, no hay en esto, digamos, hombres o mujeres desprovistas de ideas, de ideologías, de pertenencia, de sentido. Entonces ahí lo cruzan a Kelsen y le dicen, no es pura razón lo que vos has generado. O sea, está genial porque nos permite a nosotros explicar cómo funciona la supremacía constitucional y cómo procede la acción de inconstitucionalidad. Obviamente que nos vamos a basar en esto, pero cuando nos vamos un poquito más allá en el tiempo, nos vamos a dar que quienes dieron esa primera convención constituyente, quienes estuvieron en la convención constituyente, tenían una ideología y tenían una pertenencia que es la que le dio el perfil a nuestro sistema jurídico. O sea, el sistema jurídico de un Estado determinado. ¿Qué pasa ahora con el derecho internacional? ¿Dónde buscamos o qué pasa con la norma hipotética en un sistema internacional de derechos y el sistema interno de un Estado? ¿Cómo lo ponemos en diálogo a esto? Porque es otra de las preguntas que se hace Kelsen, el monismo y el dualismo jurídico. ¿Hay un único régimen o hay dos? Un orden interno y un orden internacional. La primera cuestión que hay que tener en cuenta es el concepto de soberanía que aparece con los estados. Cuando se constituyen los estados, una de las primeras cuestiones que sostienen es que lo que pasa hacia adentro de las fronteras no tiene que tener injerencia de ningún otro poder externo. Vale decir, el Estado es la única autoridad que puede regular la vida de las personas y la propiedad o la situación de los bienes dentro de ese territorio. En el derecho internacional tenía que haber una cierta renuncia a ese concepto de soberanía extremo para hacer posible de que en otro lugar se pudiera discutir qué es lo que pasa adentro del territorio nacional, que es el origen del derecho internacional. El derecho internacional nosotros no lo vamos a plantear, o sea, solo a los efectos pedagógicos, no piensen que era así, ¿no? Si esto es un sistema jurídico, lo vamos a dibujar así para pensar que había otro sistema jurídico, pero no es piramidal. ¿Se entiende esto? Si quieren podemos hacer algo redondo, no hay problema, o cuadrado, no hay problema. Pero la idea es de que hay otro orden que no es el orden interno. ¿Cómo articulo yo ese orden internacional con el orden interno, teniendo en cuenta que hay una norma que es fundante de este orden? Claro, ya llegamos ahí. La primera pregunta que uno puede hacer es, bueno, esto se tendría que poner en diálogo con la norma fundamental, porque si hay que
buscar algún fundamento al sistema jurídico, yo no puedo entrar por otro lado. Sin embargo, acá pasaba que los tratados internacionales entraban a través de una ley de pase al ordenamiento jurídico. Ahí había dos posiciones. Artículo 31 de la Constitución Nacional, bloque de constitucionalidad. Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados internacionales con las potencias extranjeras y con la Santa Sede constituyen la ley suprema de la nación argentina. Había algunos que encontraban que había que hacer una interpretación literal en ese enunciado. Entonces, tenía más jerarquía la Constitución, las leyes en segundo lugar y los tratados internacionales, siguiendo la fórmula constitucional. Entonces, ¿cuál era la oportunidad en la que el tratado internacional o el derecho internacional ingresaba al sistema jurídico argentino? Era a través de esta ley de pase cuando el Congreso de la Nación aprobaba el tratado. El tratado lo suscribía el representante consular o diplomático con sus pares de otros países, y una vez que estaba ratificado, perdón, que estaba suscripto, ese tratado internacional tenía que ingresar al Congreso de la Nación para que por ley se apruebe. Una vez aprobado el Congreso, ese documento, que es la ley, tenía que ser depositado en sede, tiene que ser, perdón, estoy hablando en pasado, pero tiene que ser depositado en donde se firmó, que es la ratificación de la entrada en vigencia del tratado. Es un proceso complejo, ya lo van a ver ustedes más adelante. Entonces, el tratado internacional quedaba subsumido en una ley aprobada por el Congreso. Entonces no había contradicciones. ¿Por qué? Porque ¿qué jerarquía tenía el tratado internacional? El de una ley. El problema era cuando esta ley que aprobaba el tratado internacional entraba en conflicto con otra ley del ordenamiento jurídico, donde surgía la pregunta: ¿hay supraordenación, hay subordinación, hay igual jerarquía? ¿Cómo lo tratamos a ese conflicto? Aceptando de que en la fuente internacional también genera derechos que son válidos en el país. Y ahí está la segunda doctrina. Dice, todo bien si la ley que aprueba no entra en conflicto con ninguna otra ley del sistema jurídico. Ahora, cuando entra en conflicto, la pregunta es, ¿vale lo que dice el tratado o vale lo que dice la ley? La posición hasta la reforma del 94 no era, la doctrina no era pacífica en este punto. Había quienes decían, no, la ley es más importante porque la Constitución lo dice, y hay otros que decían, no, el tratado es más importante porque Argentina asumió un compromiso internacional de cumplir con la efectiva vigencia de esos derechos en el territorio nacional. Y por lo tanto, si no lo hace, incurre en responsabilidad internacional. Estaban las dos posiciones en juego. Estas posiciones las resuelve la Corte Suprema de Justicia en un precedente del año 92, que es el caso de Ejmejian contra Sofovich. Ustedes se acordarán de la noche del domingo, un programa de Sofovich. Muchos me miran así. Yo lo vi por volver, tampoco es que estaba en ese momento. Pero Sofovich, un conductor que ya no está acá, tenía un programa de espectáculos, digamos, un show, todo eso. Bueno, en algún momento hace una alusión a la persona de Mejian, que es autor jurídico, tiene libros de derecho, derecho administrativo de Mejian, ¿no? Derecho público, en donde Mejian se siente agraviado por las expresiones de Sofovich. Y le dice, hay un artículo en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica, que creo que es el artículo 13, que establece el derecho de réplica o de respuesta, o de rectificación también lo pueden encontrar. ¿En qué consiste? En la posibilidad de que si yo me siento agraviado o injuriado por las expresiones que se hayan vertido
acerca de mi persona en un espacio de publicidad, yo tengo la oportunidad de ocupar el mismo espacio, en la misma franja horaria, con las mismas dimensiones. Pensemos que se trata de un diario y salió en una solicitada, tengo el mismo lugar de la solicitada para dar mi verdad de lo que pasó o de lo que se me acusa. Por eso se habla que es de respuesta o rectificación. Entonces, cuando él pide ese espacio, le dice, no, vos tenés razón. Hay un derecho a réplica que está, pero acá en Argentina no lo tenemos. Y no lo tenemos porque nunca dictamos una ley de cómo se ejerce ese derecho de réplica. No sabemos cómo instrumentarlo. No discuto que tengas el derecho, pero no hay un medio para ejercerlo. Entonces el tipo se va a la justicia, sentencia de primera instancia, le dice, tiene razón Sofovich, no está reglamentado. Y ahí la gran discusión, obviamente hoy estamos con el diario del lunes y es mucho más fácil entenderlo, pero en ese momento la gran discusión era si el incumplimiento se podía configurar solo por vía de acción o también por omisión. O sea, si yo no hacía posible que el derecho se ejerza, si también estaba violando el tratado. ¿Se entiende? Bien. Lo que resuelve la Corte es que esta persona tiene derecho a la réplica, aun cuando el Estado haya incurrido en omisión al no reglamentarlo a través de una ley. ¿Por qué? Porque pensar lo contrario importa privar a esta persona del derecho a réplica. ¿Qué es lo que pasó? O sea, vos tenés el derecho, pero no lo podés ejercer porque no hay ley, no hay medio, digamos, para que vos lo puedas ejercer al derecho. Entonces, la Corte hace lugar y sienta el precedente que va a recoger la reforma del 94, cuando habla ya en forma clara que los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Vamos bien? Bien, último esfuerzo y ya quedamos libres. Entonces hoy, en lugar de pensar en una pirámide, pues ya no tenemos una única norma hipotética acá arriba, tendríamos que ir pensando en un sistema jurídico tal vez de esta forma, en donde nosotros encontramos la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con el mismo rango o jerarquía constitucional. Ya no hay exclusividad en la cúspide de la pirámide, ahora aparece compartida con los tratados. ¿Quién sigue por debajo? Los tratados de integración. ¿Qué sigue por debajo? Otros tratados de derechos humanos que no han sido incorporados a la Constitución. Hay otros tratados. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios. No ha sido incorporado a la Constitución, pero es de derechos humanos. Otros tratados internacionales de comercio, de aduana, que también son tratados internacionales que no están con la misma jerarquía que la Constitución. Y por debajo encontramos las leyes. Entonces ahora, y volviendo al ejemplo que teníamos acá, esta supraordenación que se mantiene va a tener una vertiente constitucional y una vertiente convencional. Por lo tanto, el control es doble. Hay un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Un acto puede estar conforme a la Constitución, pero en contra de un tratado internacional y viceversa. ¿Se entiende esto? Entonces está más complejo ahora el panorama con respecto a la norma hipotética. Y que no se me malentienda, no hay dos normas hipotéticas o fundamentales. Ya terminamos con el ejemplo. Lo que hay, volviendo al punto, es de que hay dos normas organizadoras del sistema jurídico que tienen que actuar en forma articulada.
Usted va a decir, profe, pero si el tratado internacional es contrario a la Constitución, no se aprueba como ley, por lo tanto no puede entrar, porque ya hay un control previo acá cuando se aprueba el tratado internacional.